Listo. Bueno. Esta nueva, hoy empezamos una unidad nueva. Esta es la unidad 2. Y el tema es hidrostática. Hidrostática seguramente va a ser lo más difícil que vamos a ver este año. Yo calculo que en parte también porque es lo primero que vemos. O sea, si en vez de ver hidrostática hubiéramos empezado dinámica, dinámica se hubiera sido lo más complicado que hubiéramos visto. Pero además es un tema largo, con un montón de subtemas. Eso también lo vuelve complicado. Vamos a empezar definiendo una nueva magnitud física, la presión. Siempre después de poner el nombre de la nueva magnitud física voy a poner entre paréntesis el símbolo que vamos a utilizar para la presión. Para la presión vamos a utilizar la letra P minúscula. La P minúscula para la presión. La P mayúscula para la presión es para el peso. ¿Mm? La presión es una magnitud escalar. Si fuera una magnitud escalar vectorial, le hubiera puesto encima de ella una flechita. Todas las magnitudes vectoriales, cuando las defino, le voy a poner encima una flechita. Simplemente para decir con que es una magnitud vectorial. Pero cuando no tienen, es una magnitud escalar. La definición de la presión siempre va acompañada de varias palabras, que básicamente acá es como leer la ecuación. Se define la presión como el cociente entre la fuerza que se distribuye y el área sobre la cual se distribuye la fuerza. Presión es fuerza sobre área. Pero en realidad medio como que hay que acompañar todo esto con un dibujito porque si no nunca se va a entender bien qué es lo que estoy queriendo decir. Digamos que esto es un rectángulo. Si este rectángulo no parece rectángulo es porque está dibujado en perspectiva. Ese rectángulo tiene un área A y sobre ese rectángulo se encuentra distribuida una fuerza F. Entonces, el cociente entre la fuerza y el área sobre la cual se distribuye esa fuerza es lo que da origen a una nueva magnitud que se llama presión. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que esa fuerza siempre es perpendicular. Profesor, Sí, em, decime. justo no escuché muy bien, pero A es área, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, gracias. Les decía que siempre hay que tener en cuenta que esa fuerza siempre es perpendicular a la presión. O sea, ¿qué pasa si yo aplico una fuerza que tenga así como que no sea perpendicular, que forme un ángulo? Bueno, entonces lo que tenés que hacer para calcular la presión, tenés que calcular esta componente. Yo le voy a llamar la F perpendicular. Y la presión va a ser el cociente entre esa fuerza perpendicular al área dividida en el área de la superficie, ¿no? Remarco también que no es una fuerza que está aplicada en un punto. Esta fuerza que está que le he dibujado en el primer dibujo en rojo no está aplicada en un punto, está distribuida sobre una superficie de área A. Eso es importante. Vamos con el asunto de las unidades. ¿Ven? Sí, ¿Y cómo se hace para pasar de la fuerza que está en diagonal a la fuerza que está perpendicular? O no sé, no cambia nada.
Bueno, es lo que acabo de decir, hay que encontrar la componente perpendicular. Esa componente. Ah, mira vos, maldito sea. Espera, parece que ya estaba utilizando un tapicero para otra cosa. Tienen que copiar todo esto. Tara, 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 tara. Ah, no. Creo. Sí, vamos a ver si me da resultado esto, si no. Ah. La maravilla de la tecnología. Bueno. eh, Vamos a ver el asunto de las unidades. Hay un montón de unidades para medir la presión. Y lamentablemente vamos a utilizar un montón de unidades. Y hay que saberse muchas equivalencias. Con respecto a lo que vos preguntabas, lo de la fuerza, yo te decía, tenemos que sacar la componente perpendicular de la fuerza. Digamos, por el momento no sabes sacar ninguna componente, pero ya lo vamos a aprender. Esto es simplemente como para decirte, no consideres el valor de la fuerza esa que está inclinada, sino que tienes que sacar como una parte de esa fuerza. Claro, ¿Verdad? Es como un indicador, a pesar que siempre la fuerza va a ser perpendicular, pero yo te estoy diciendo que si es inclinada, tendrías que tener la parte perpendicular de esa fuerza. Vamos a trabajar dentro de los tres sistemas de unidades. Vamos a hacer la típica tablita. Vamos a poner la magnitud. Vamos a poner acá el sistema internacional, que ya saben que es lo mismo que el CIMELA. Vamos a poner acá el CGS. Y acá el sistema técnico de unidades. Vamos a hacer una buena tablita. ¿Has visto qué pulso que tengo, ah? Sí, el profe lo hace con mouse a todo. Se nota. No, tengo una pizarra digital, que es como Ah, una pequeña y tiene como un lapicito. sí, mi hermana también tiene uno así para dibujar. Claro, las mismas esas que se utilizan para hacer diseño gráfico, todas esas cosas, digamos, nada más que yo lo utilizo para algo mucho más simple. Bueno, vamos a empezar con la presión. Nosotros queremos saber cuáles son las unidades de la presión en los distintos sistemas. Espera un momento que... Ahí está, esta perrita, por Dios. Sos una perrita molesta, sos una perrita molesta. Quédate acá. Ch, échate, échate. Profe, Sí, hay un compañero que está intentando entrar. sí, pobre. Bueno, siempre para saber
este práctico medio como que comenzamos realmente la materia física, entonces las cosas que vamos a ver ahora no son solamente aplicables para lo que vemos ahora, sino que es aplicable de acá en más. El primer práctico es bien distinto a todo el resto de la materia, es como el comienzo, es como la introducción. Tiene cosas que obviamente son útiles, pero la mayoría de física se reduce a resolver problemas. Y nosotros solamente hemos hecho esos problemas siempre del peso del cuerpo en los distintos planetas y nada más. Ahora vamos a empezar con los problemas en serio. Y siempre tenemos dificultades con las unidades de las nuevas magnitudes, cada vez van apareciendo, cada clase aparecen nuevas magnitudes. Y tenemos que saber cuáles son las unidades. Para saber cuáles son las unidades en las cuales se mide una cierta magnitud, siempre tenemos que tener una formulita. Bueno, por eso que yo empecé lo de la presión dándole la formulita de la presión. Está muy mal dicho eso de la formulita, pero yo creo que es como generalmente ustedes se refieren a eso. Presión, fuerza sobre área. Yo lo que quiero decir, a ver, es que la unidad de la presión va a ser la unidad de la fuerza dividida en la unidad del área. Eso por cada sistema. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Puntualmente. Es como preguntar, ¿cuál es la unidad de la fuerza en el sistema internacional? ¿En qué se mide la fuerza en el sistema internacional? O el CIMELA, que es lo mismo. ¿Cuál es? Bueno, La fuerza, ¿en qué se mide la fuerza? El Newton. En Newton. Eso lo hemos hecho en la clase pasada, cuando hemos hecho el cálculo del peso, y el peso era una fuerza, y hemos visto entonces que la fuerza se medía en Newton. Bueno, ¿y en qué se mide el área en el sistema internacional? O CIMELA. metros. Cuadrado. Metro cuadrado. Metro no, metro Metro cuadrado. cuadrado. Metro cuadrado sí. Bueno. Como esta unidad, como la presión es algo muy utilizado, a este cociente de unidades, al newton sobre metro cuadrado, tiene un nombre propio. A eso le llamamos Pascal. Y lo simbolizamos con una P y una A, que básicamente yo también les había contado algo de eso en la primera clase. Ujú. O sea que para nosotros Pascal se simboliza así, con la P mayúscula y la A. Siguiendo las reglas del siguiendo las reglas de escritura del sistema internacional, es una unidad con mayúscula porque proviene de un nombre propio. No hay la P mayúscula y la A minúscula. Y es lo que acabo de decir. Se escribe con mayúscula porque proviene de un nombre propio. Por eso es que Newton, la N de Newton también es con mayúscula, porque proviene también de un nombre propio. Veamos si podemos así nomás entender entonces en qué se va a medir la presión en el CGS. Tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿En qué se mide la fuerza en el CGS? Con la DINA, si no me equivoco. Sí, eso lo habíamos visto en la clase pasada en el ejercicio 16. DIN. Bueno, ¿y el área? ¿En qué se mide el área en el CGS? Centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. Bueno, este cociente también tiene un nombre propio. A esto le llamamos varia. ¿Mm? Acá hay que decir que no tiene esto una abreviatura, no es va, ni mucho menos es varia. Var, perdón. ¿Eh? Es tal y cual como se lee. El símbolo para la unidad es la escritura misma de las cosas. Por otro lado, les tengo que decir, porque también es muy importante esto, decir que un bar, que es una unidad muy utilizada de presión,
no es lo mismo que una varia. En realidad, en la práctica, la varia no se utiliza en prácticamente nada. Yo siempre digo, solamente se utiliza en los problemas de física, pero después ahí en más en la vida real no se utiliza en nada. Pero bueno, tenemos que verlas porque es como ejercitarnos en distintas cosas, ¿no? Y por último, en el sistema técnico de unidades, ¿en qué se mide la fuerza? Kilogramos fuerza. Muy bien, eso también hemos visto. Punto 17 del práctico 1. ¿Y el área en el sistema técnico de unidades? Creo que era kilómetro, profe. No, No. Milímetro no. ¿Milímetro? cuadrado. Milímetro cuadrado. No. Por eso tienen que Metro cuadrado. Metro Kilómetro. cuadrado. metro cuadrado. Por eso siempre tienen que acordarse ustedes. Hay algo que no se pueden olvidar nunca. Hay muchas cosas que no se pueden olvidar del práctico número 1, pero una de ellas es cuáles son las unidades básicas en los 3 sistemas de unidades. Hay una tablita ahí que está en la guía. No sé si lo he hecho yo acá en el pizarrón en la clase, pero en la guía sí está hecha la tablita bien completa donde están solo las 3 unidades básicas que vamos a ver en tercer año. Los 3 sistemas tienen más de 3 unidades básicas, pero eso no lo vemos nosotros este año. Nosotros solamente con 3 nos damos vuelta este año. Y bueno, hagamos un problema ejemplo. Falta que ponga a qué equivale kilogramos fuerza No tiene sobre metro nombre cuadrado. propio, Ah, no. no tiene un nombre particular, así que por eso queda ahí nomás. Vamos a hacer un problema ejemplo como para que se entienda el asunto de las distintas unidades y cómo uno trabaja, qué sé yo. Supongamos que yo tengo un rectángulo que mida de largo 1,20 m y que tenga de alto unos 20 centímetros. Que sobre ese rectángulo se distribuye una fuerza de 500 newton. Y lo que me pide el problema, lo voy a escribir para que quede bien claro, calcular la presión en unidades de los 3 sistemas. En unidades de los 3 sistemas de unidades, en unidades de los 3 sistemas que acabamos de ver. Es como que me están pidiendo, qué sé yo, punto A, calcúlelo en unidades del sistema internacional. Punto B, calcúlelo en unidades del CGS. Y punto C, calcule la presión en unidades del sistema técnico de unidades. No tengo que ser así de descriptivo como estoy diciendo ahora, simplemente con decirlo calcular la presión en unidades de los 3 sistemas, ya se debería entender qué es lo que estoy queriendo decir, ¿eh? Bueno, y acá, digamos, aprendemos o seguimos con la misma línea de cómo resolvemos un problema en física. Más allá que el problema tiene un enunciado que uno muchas veces debe remarcar, sacar los datos del problema. En este caso son justamente estas cosas que están puestas acá a la izquierda. A la hora de resolver, vamos a empezar siempre, digamos, planteando alguna formulita. ¿Cómo me dicen calcular la presión? Bueno, acabamos de ver cuál es la formulita para la presión. Siempre en física se empieza escribiendo una formulita. Nunca
se empiezan poniendo números. Y luego a continuación se reemplaza. Bueno, afortunadamente me dan la fuerza, ya en unidades del Simela, que son los 500 newton. Y el área, bueno, el área no me la dan, pero el área lo vamos a calcular, yo lo voy a hacer acá a la par, como si fueran estos cálculos auxiliares. Vamos a calcular acá, Son 240 centímetros. pero no. Sí, pero no. Porque en Bueno, física Uno siempre, está el metro y el otro centímetro. espera, en física siempre empezamos poniendo una formulita. Nada de poner el resultado muy mal o poner la multiplicación de los valores, en este caso, no. Tenemos que poner cuál es la formulita para utilizar para calcular el área. ¿Cuál sería la formulita para utilizar para calcular el área? base por altura. Bueno, base por altura. Muy bien. Y a continuación vamos a hacer el reemplazo. ¿Cuánto mide la base? 1,20 metros. 1,20 m. ¿Y cuánto mide la altura? El metro 0,2. 0,2 metros. Claro, eso también, ahí no tenemos, ahí no, primero hay que darse cuenta que no puedo poner 20 centímetros, porque si no el área no me va a quedar en metros cuadrados o en centímetros cuadrados, me va a quedar en un despiole. O sea, ahí es donde ya empiezo a ver que en realidad tengo que trabajar todo dentro de un mismo sistema de unidades. Si no, esto no va a funcionar. Bueno, la tabla del 0,2. ¿Cuánto sería 1,2 por 0,2? 2,4 metros. No, 2,4 no. 0,24. 0,24. ¿0,24 qué? Metro Metros cuadrado. cuadrados. Metro cuadrado. Chicos, hay una cosa muy importante. O sea, está bien con uno de los primerísimos problemas de física, pero acá vamos aprendiendo diversas cosas. Yo les decía, siempre empezamos escribiendo la formulita, reemplazamos por los valores tienen unidades y el resultado tiene unidad. Eso yo creo que muchas veces lo van a aprender por el camino feo, que bueno, desaprobó la prueba, desaprobó el cuatrimestral o me estoy llevando la materia a marzo, porque nunca le ponía unidades yo a las cosas, calculaba así nomás, a pesar que el valor era el correcto, pero nunca le ponía unidades. Bueno, no. Siempre en física vamos a poner unidades a todas las cosas. Bueno, y el área, bueno, ahora sí, al área ya lo reemplazo, como ya está en unidades del Simela, lo reemplazo por su valor, 0,24 metros cuadrados. Llega el momento de operar y yo quiero remarcar dos cosas. Por un lado, operamos los números como si estarían solo los números. Agarro la calculadora y multiplico 500 dividido en 0,24. Que esto me va a dar de 2000 y tanto. A ver. ¿Cuánto da eso? $20,83 y un montón de 3. ¿20? 2083. 2083. Ah, capaz que eso quiere decir con 20. 0,3. Bueno, 2083,3. Y eso con el número. Pero las letras se trabajan por otro lado como si solo estarían las letras. O sea, en este caso me quedaría Newton sobre metro cuadrado. Pero ahí viene lo que acabamos de aprender ahora hace minutos. Que eso lo podemos poner como que 20,83, ¿qué? Pascales.
pascales. Bueno. Estaría bien también si lo hubiéramos dejado como newton sobre metro cuadrado, pero obviamente es más cortito ponerlo como pascales y además es más prudente porque estamos calculando una presión, la presión se mide en pascal, bueno, pascal es lo mismo que newton sobre metro cuadrado. No está mal, no está mal. Si ustedes me ponen que la presión son 2083 newton sobre metro cuadrado, pero bueno, también tienen que saber que lo pueden poner como 2083 pascales, ¿sí? Y que básicamente es lo mismo. Y así tenemos hecho el punto A. Hemos calculado la presión en unidades del sistema internacional. Vamos a hacer el punto B, que es hacer exactamente lo mismo, o sea, calcular la presión, pero en unidades del sistema CGS. O sea, siempre en física vamos a empezar poniendo primero una formulita. Y la formulita es la misma, bueno, porque acá el cálculo de la misma magnitud. Simplemente lo que quieren es que sean en distintas unidades. Si bien en el problema anterior, en el punto anterior, la fuerza ya estaba en unidades del sistema internacional, el área nomás tenía que, solamente la altura tenía que transformarlo en metro, porque después ya la base ya estaba dada en metro. Ahora no tengo nada en las unidades, prácticamente no tengo nada en las unidades que yo las necesito. Tengo que pasar las dos cosas. O sea, para hacer el reemplazo, vamos a tener que calcular cuánto vale la fuerza y cuánto vale el área. De vuelta, vamos a tener que hacer cosas en cálculos auxiliares. Empecemos con la fuerza. Sí, sabemos que la fuerza por enunciado son los 500 newton. Pero en realidad, yo necesito que la fuerza tenerla en qué unidades? En Dina. En Dina. Y para eso tengo que hacer, o recordar, perdón, lo que habíamos visto. El pasaje de unidades compuestas. El pasaje de unidades compuestas, pero yo le había dicho, y esto corresponde al punto número 16, directamente yo le había dicho, bueno, este resultado lo vamos a utilizar mucho. Y el resultado que habíamos obtenido en el problema 16 del práctico anterior era que un newton equivalía a ¿cuántas Dina? 100.000. Un newton equivale a 100.000 Dina. 100.000 Dina. Bien. Un newton equivale a 100.000 Dina. O sea, no lo tengo que hacer a cada rato. Ya está, ya lo hice. Y una vez que uno tiene esa relación, la utiliza. Entonces, si un newton son 100.000 Dina, 500 newton, bueno, hago una regla de 3, que es la manera que generalmente uno tenemos de hacer esas transformaciones. Y si un newton son 100.000 Dina, 500 newton serán, 500.000, no, 500.000 serían si fueran 5 newton. de verdad. 5 millones. 5 millones serían si fueran 50 newton. 50. 50 ¿5 millones? 50 millones. Bueno, bueno, chicos, si no saben sacar regla de 3, están en problema, ¿eh? Estos son 50 millones. ¿Mm? Alguien capaz que diga, bueno, ¿qué podemos pasar esto a notación científica? Bueno, sí, es cierto, podés pasar notación científica. A ver, y si lo pasamos esto a notación científica, esos 50 millones en notación científica, ¿esto sería cuánto? 5 por 10 elevado 7. Elevado a 7. Elevado a la 7. Din. Bueno, sí, es cierto, 5 por 10 elevado a la 7. Pero si no están muy seguros de cómo se pasa notación científica, yo les recomiendo toda la vida que lo dejen así nomás como 50 millones, ¿eh?
sea, ¿para qué se van a meter en una complicación más que pasar la notación científica cuando no sabe muy bien cómo pasar notación científica? Y listo. Bueno, ya tengo la fuerza en unidades del sistema CGS, pero ahora también necesito el área. Voy a escribir área igual a qué cosa. Va a ser por altura. Muy bien. No vamos a poner 1,2, no. Siempre empezamos con una formulita. ¿Por qué? Porque así se trabaja en física. Ahora sí, a la base, a la altura, ahora que la tengo en centímetros, va a quedar en centímetros nomás. Pero ahora es a la base a la que la tengo que pasar a centímetros. ¿Y entonces cuánto sería eso? 120 centímetros. 120 centímetros. Bueno, Quedaría como 120. la base son 120 centímetros. Y ahora hacemos la multiplicación y eso me da cuánto. 2400 centímetros cuadrados. 240 centímetros. No, 240 no. Este, ya tenemos también cuánto vale el área, que son los 2400 centímetros cuadrados. Y bueno, ahora hacemos el cociente, agarramos la calculadora y esto me da cuánto. Me tiene que dar 20, no, 20.833,3. No sé si periódico el 3. 20.833. Bueno, luego 833. más deja ahí nomás. 20.833, ¿qué? Drim sobre centímetro cuadrado. Varias, creo. Ah, Está bien, cualquiera de las dos cosas está bien, ¿eh? Creo que está mucho mejor decirle varia. 20.833. Varia. Está mucho mejor decirle varia. ¿Mm? Pero, ya está. ¿Mm? Esto es el punto B. Se hemos obtenido la presión en unidades del CGS. ¿Mm? Una cosita. Entre el punto A y el punto B he utilizado dos métodos distintos para la resolución. El punto A, bueno, los dos empiezan escribiendo la formulita, presión es fuerza sobre área. Pero en el punto A es reemplazado a continuación. Fíjense en que he puesto un igual a continuación, he reemplazado los valores, he puesto un igual a continuación, he hecho el cociente de las unidades. En el punto B lo hice debajo, ¿no? Pongo presión igual a fuerza sobre área, abajo reemplazo los valores, abajo pongo los resultados, a continuación y debajo. Debajo suele ser mucho más ordenado y a continuación, bueno, es otra manera, pero algunas veces se confunden con esto a continuación, así que tengan cuidado con eso. Yo lo he visto ahí en los prácticos, digamos, como algunas veces se confunden ahí con la continuación, que no está bien lo que están haciendo, pero el de poner abajo las cosas, siempre es mucho más ordenado, mucho más seguro de hacer. De todas maneras, obviamente lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras, si lo hacen bien. Y para terminar, nos queda únicamente que calculemos la presión en unidades del sistema técnico de unidades. Ponemos lo mismo,
Bueno, acá hay algo que yo no voy a hacer. No voy a volver a calcular el área, porque en realidad como el área está tiene que estar en metros cuadrados, pero ya en el primer punto ya he calculado el área en metros cuadrados. O sea, sería volver a repetir exactamente este proceso. Entonces, directamente voy a tomar ese valor que figura ahí, que el área son 0,24 metros cuadrados. Pero ahora la dificultad la tengo con la fuerza. La fuerza que por enunciado son los 500 newton, en realidad no la necesitamos en newton. ¿En qué necesitamos esa fuerza? En kilogramos fuerza. En kilogramos fuerza. Y bueno, para saber eso, al igual que lo que hacíamos con Dina, me voy a sacar a mí del pizarrón porque si no... Profe, si no me equivoco, la equivalencia era 1 kilogramo fuerza, era 9,8 newton. 1 kilogramo fuerza son 9,8 newton. Bien, perfecto. Antes, claro, eso es lo que yo quería decir. Antes utilizábamos la relación entre los newton y los dina para pasar de newton a dina. Bueno, ahora también es exactamente lo mismo. Tenemos que utilizar la relación y ahora es como que, ¿cómo es que lo has dicho? 1 kilogramo fuerza. Igual a 9,8 newton. Eso ha sido el punto número 17 del práctico pasado. Y de pronto, chicos, son esas cosas que uno siempre tiene que acordarse para poder resolver problemas. Ya de tanto usarlo, lo vamos a tener, lo vamos a ver. Bueno, pero ahora, antes yo les decía que podíamos hacerlo con una regla de 3, ahora les voy a dar un método alternativo para que ustedes lo hagan de una manera u otra según cómo les parezca mejor y también para que vayan aprendiendo diversas cosas. Ahora lo vamos a hacer como si fuera pasar unidades compuestas, pero sin desarmar el newton, porque tampoco no tiene mucho sentido. Pero eso en realidad, lo que uno aprende es que ese método en realidad se trata de multiplicar por 1, yo siempre les digo 1, pero son fracciones, donde en un lado de la fracción, ya sea en el numerador o en el denominador, pongo una cantidad y en la otra pongo la cantidad equivalente en las otras unidades. O sea, concretamente, acá también tengo que hacer una fracción, y ya sea en el numerador o en el denominador, tengo que poner los kilogramos fuerza y en el otro lugar los newton. Y la pregunta sería, a ver si nos damos cuenta, ¿dónde tengo que poner los newton? Abajo. Abajo. ¿Dónde voy a Abajo van poner los los newton. kilogramos fuerza? Obviamente, bueno, si ya uno ha sido abajo, el otro tampoco no puede ser abajo. Tiene que ser arriba. Y acá pongo la relación entre ellos. Yo les decía el más grande, pero en realidad tengo que hacer que se forme un 1. O sea, y como un newton equivale a 9,8, perdón, un kilogramo de fuerza equivale a 9,8 newton, esta fracción que he puesto acá es también un 1. Obviamente uno ahí entiende que acá también esto se va a simplificar y que haciendo esa operación, ¿cuál operación? Bueno, 500 dividido en 9,8, esto me va a dar el resultado en kilogramos fuerza. ¿Cuánto sería eso? 500 dividido en 9,8, entonces un poquito más de 50. ...51,020 de kilogramos fuerza. 51,02 kilogramos fuerza. Y bueno, entonces, ahora ya está un poco más simple, porque la fuerza está bien. 51,02 kilogramos fuerza dividido en el área 0,24 metro cuadrado. Y ahora de vuelta hago el cociente, es decir, entre los números. ¿Cuánto me da
51 dividido en 0,24. 51,02 dividido en 0,24. Esto me va a dar más de 200. $212,58. 212. 58, ¿qué? Kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Tiene un nombre particular eso? Sí, No, profe. pero No. no, Bien, no. Y fíjense acá, con respecto a lo que les decía antes, acá he hecho como un mix entre los dos métodos, entre el método de que era hacer a continuación y el método de hacer todos los desarrollos uno debajo del otro. Acá empecé poniendo uno debajo del otro, pero después lo terminé a continuación, pero está todo correcto. Bueno, esto es lo típico de un problema de física. Yo quiero que ustedes tengan presente que esto lo quieren sacarse una buena nota, quieren eximirse en la materia, bueno, respeten siempre esto. Siempre van a empezar con una formulita, van a reemplazar, nunca se olviden de las unidades. En lo posible uno trabaja dentro de un mismo sistema de unidades. No puedo poner la fuerza en Newton y el área en centímetro cuadrado porque no me va a quedar en nada, me va a quedar así de barajuste de cosas. Entonces, y para eso necesito saber en qué se mide cada magnitud en los distintos sistemas. De vuelta a lo que hemos visto en práctico número 1. ¿no? Utilizamos muchas veces las relaciones que hemos visto en el práctico anterior. Por ejemplo, la relación entre el Newton y la Dina la utilizamos un montón en este práctico. Lo mismo la relación entre el kilogramo fuerzas y el Newton. Y como en este práctico vamos a trabajar mucho entre un sistema y otro, sobre todo entre el CIMELA y el CGS, vamos también a hacer, pero esto ya va a estar para la casa. En realidad todo es para la casa, cada uno de ustedes está en este momento en la casa, entonces bueno. Vamos a averiguar para que ya directamente podamos utilizar ese resultado. Un pascal equivale a cuántas varias. Y lo vamos a hacer con el método que hemos visto el práctico pasado. En realidad sabemos que pascal es newton sobre metro cuadrado y varia, hoy hemos visto que en realidad es dina sobre centímetro cuadrado. Pero nosotros ya sabemos cuál es la relación que hay entre los newton y las dina. Sabemos que newton igual a 100.000 dina. Y sabemos cuál es la relación entre el metro cuadrado y el centímetro cuadrado. Entonces, empleando lo mismo que hemos empleado el práctico pasado con esos cambios de unidades compuestas, podemos sacar la relación entre el pascal y la varia. Entonces, en un problema como este, directamente hubiéramos podido calcular el primer resultado en pascal. Ya sabemos que un pascal son tantas varias y directamente los transformamos a varias. ¿no? Y después, si conozco la relación entre el newton y el kilogramo fuerza, directamente el resultado lo puedo transformar a kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, haciéndolo más simple. Pero en este primer problema medio como que quería mostrar el método largo, pero además mostrar el método de trabajo. El método de trabajo que siempre vamos a utilizar en física. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme? Sí, se entiende, profe. Sí se entiende, profe. Bueno, muchas gracias por responder, chicos. Bueno. Sorprende que no esté la profesora Claudia. De todas maneras, yo ya estoy tomando atención. Profe, Octavio dice si puede repetir lo último que dijo, que no entiende bien. No sé qué es lo último, pero yo les decía con que yo podía, supongamos, puedo calcular como el primer resultado en Pascal, y después si conozco la relación entre Pascal y las varias, hago realmente la transformación. En Pascal son tantas varias, entonces estos 2083,3 pascales serán tantas varias, y después
también puedo transformar los pascales a kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, empleando justamente lo que hemos visto el práctico pasado, que es cómo pasar de una unidad compuesta a la otra. Eso simplemente es lo que les quería decir. Pero yo este problema lo he hecho más que nada de esta manera para que veamos cuál es la manera de trabajar, ¿no? Qué es lo que uno hace. O sea, el asunto del planteo, reemplazar con los valores con las unidades, trabajar dentro de un sistema de unidades. Esa cosa que de pronto ustedes tienen que trabajar de esa manera. Cuando trabajan en física tienen que trabajar de esa manera. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y vamos a ver la nueva magnitud física del día de hoy. Nueva magnitud física del día de hoy es la densidad. Para la densidad vamos a utilizar la letra griega delta, pero si no quieren escribir esa letra griega, que es tal y cual como se lo he dibujado ahí, podemos utilizar una D minúscula. Digamos que para ustedes cualquiera de las dos nomenclaturas es la acertada. Yo les recomiendo muchas veces que utilicen la D minúscula, porque en realidad cuando la quieren escribir a delta, la escriben bastante mal, ¿eh? Y como siempre, yo lo voy a utilizar en forma indistinta. Una vez voy a poner delta, otra vez voy a poner D. Y como siempre empezamos con la definición. Se define la densidad de un cuerpo como el cociente entre la masa de ese cuerpo y el volumen que ocupa ese cuerpo. Bueno, la definición parece ser bastante sencilla. Vamos, digamos, a las partes de las unidades. Y como siempre me interesa... Profe, perdón. Sí, decime. ¿La B corta de volumen va con mayúscula? Sí, sí, es B corta y es en mayúscula, ¿eh? Para el volumen. Ahí justo estábamos hablando ahí de la profesora Claudia, que se la extrañaba, y ahí está. Buen día, Claudia, ¿cómo Hola, estás? profe, buen día, pequeños. Hola, profe. Buen día, profe. Bueno, ya me fijo con los pequeños que están conectados. Sí, bueno, al pelo. Gracias. Nos vemos después entonces, Claudia. Chao, chao. Nos vemos, adiós. Bueno, sí, la M es la M de masa y la B es de volumen, ¿eh? Capaz que convenga ponerlo. M, masa del cuerpo. Y B, mayúscula, volumen del cuerpo. Del mismo cuerpo, ¿eh? Eso para calcular la densidad de un cuerpo. Todo hace referencia a la misma, al mismo objeto. Pero en vez de hacer la tablita, en vez de estar haciendo la cosa por separado, vamos directamente, bueno, esa era la idea, por eso que la tablita tenía dos columnas. Vamos hagamos una columna en esta fila, pongamos la densidad. Yo le había dicho que siempre para calcular, saber en qué unidades se mide, necesitamos una formulita. Bueno, afortunadamente ya sabemos que la densidad es masa sobre volumen. A ver, si me han entendido cómo yo he hecho para sacar las unidades de la presión en los distintos sistemas, ya me podrían decir, por ejemplo, cuál será la unidad para la densidad en cada uno de estos sistemas. Por lo menos en el sistema internacional o en el CIMELA, ¿cuál será la unidad para la densidad? Será peso sobre metro cúbico. No, el peso no es una unidad. ¿Sería kilogramos sobre metro cúbico? Muy bien, muy bien. ¿Por qué kilogramos sobre metro cúbico?
Y kilogramo es la unidad de masa en el sistema internacional y volumen de longitud es metro y en volumen está elevado al cubo. Muy bien. La unidad de la masa en el sistema internacional es el kilogramo y la unidad del volumen es la unidad de la longitud elevada al cubo. Y la unidad de la longitud en el sistema internacional es el metro, por eso que acá le corresponde para el volumen el metro cúbico. Esto no tiene tampoco un nombre propio. Queda simplemente como kilogramo sobre metro cúbico. ¿Mm? Vamos entonces en el CGS. ¿Cuál será la unidad para la densidad en el CGS? Gramos, centímetros cúbicos. Gramos por centímetro cúbico. Y la misma historia. En el CGS la masa se mide en gramos y el volumen se mide en la unidad de la longitud, que es el centímetro, nada más que elevado al cubo. Bueno, estas eran las dos fáciles. Porque esta no sé si se van a acordar cómo era que se llamaba, cuál era el nombre. ¿Cuál era el nombre para la masa? Bueno, empecemos con lo fácil. ¿En qué se mide el volumen en el sistema técnico de unidades? Metros cúbicos. Muy bien. La unidad de la longitud eran las mismas que en el sistema internacional. La masa, ¿en qué se medía la masa? No me acuerdo muy bien, profe. ¿Newton o no? No, Newton no pertenece a ese sistema. Kilogramo, creo. No, kilogramo no pertenece a ese sistema. Kilogramo fuerza. No, kilogramo fuerza no es unidad de masa. No se me Kilogramo, escuchaba. kilogramo. No tiene porque no la considera importante. No, no es así. La masa se mide en el sistema técnico de unidades en algo que se llama la unidad técnica de masa. Y bueno, en general, bueno, ahí nomás dejemos. Dejemos de divagar tanto. Y vamos a hacer un problemita. Ah, primero, perdón. Acá en la densidad no solamente me interesa la formulita, que obviamente es muy importante, porque es la que me da pie para calcular, digamos, después un montón de cosas. Yo para calcular las cosas necesito tener una formulita. Bueno, la formulita es muy importante, pero necesitamos como entender cuál es este concepto de la teoría. Y eso es lo que les voy a intentar explicar ahora. Si tenemos en forma presencial, esto siempre es fácil porque yo para esta clase voy y me busco así una tiza nuevita, una tiza entera. Y le digo, bueno, algo como, bueno, ¿cómo calcularíamos la densidad de esta tiza? Bueno, sabemos por la formulita que la densidad es la masa sobre el volumen. ¿Con qué medimos la masa del cuerpo? ¿Con qué mediríamos la masa de la tiza? En gramos. No, eso en qué unidades. ¿Con Depende qué? de la unidad, profe, que usted quiera. No, pero ¿con qué instrumento mediríamos la masa? Una regla. Con una balanza. No, Con una regla. Mira, con una regla vas a medir la masa del cuerpo. La longitud se mide con una regla. Claro. Se podría pesar con una balanza y hacer la fórmula de peso a masa. No estamos todavía en condiciones como para discutir esa parte, pero la balanza mide la masa de los cuerpos.
A pesar que quizá ustedes digan, bueno, pero la balanza mide el peso, no es así. La balanza mide la masa de los cuerpos. Entonces a la masa de la tiza la podemos sacar, calcular, medir con la balanza. Voy y lo coloco encima de una balanza de esta de laboratorio, similar a las balanzas que hay en el laboratorio de química. En física también tenemos como el mismo tipo de balanza, que es como una cosita. Más o menos así, qué sé yo. Acá tiene un display. Tiene un botoncito para prender, apagar, qué sé yo ahí. Y uno acá sobre esta parte. Coloco ahí la tiza. Coloco la tiza. Y acá en el display ya me dice ya cuántos gramos tiene esa tiza. Bueno, ya sé cuál es la masa de la tiza. Y o sea, la masa ya la tengo. Y el volumen, bueno, el volumen lo podría medir, pero creo que calculo que sería más complicado para medir el volumen de la tiza, pero como la tiza es más o menos como una esferita, perdón, una esfera digo yo, como un cilindrito. Y si no es exactamente un cilindrito, bueno, consideremos algo que sea exactamente un cilindrito, entonces lo puedo calcular. ¿Cuál sería la formulita para calcular el volumen de un cilindro? Pi por radio al cuadrado por la altura o la base. Claro, Que se considera eso. claro. Tendremos que sacar el área de la base, que lo sacamos como pi por radio al cuadrado, y a eso lo multiplicamos por la altura, bueno, que en este caso es como la longitud, como esto. Bueno, multiplicamos esas dos cosas, el área de la base por la altura. De todas maneras, tampoco es importante para el ejemplo que yo estoy dando que se acuerden cuál es el volumen de un cilindro. Sin embargo, después a la hora de resolver los problemas, sí. Pero eso ya lo saben supuestamente de geometría. Entonces, pero lo que yo voy es con que medimos cuál es la masa del cuerpo, calculamos cuál es el volumen del cuerpo, hacemos el cociente y esto me va a dar, bueno, supongamos, yo voy a inventar algo. Supongamos que esto me da 1,2, no sé qué unidades, porque tampoco me interesa. Bueno, obviamente tendrá que ser, si la masa está en gramos y el volumen está en centímetros cúbicos, bueno, será gramos dividido en centímetros cúbicos. Bueno, sí, está bien. Así es como nosotros podríamos medir la densidad de cualquier cuerpo. Tenemos que medir cuál es la masa de ese cuerpo y medir cuál es el volumen de ese cuerpo. Recuerden que en este ejemplo no he medido el volumen, lo he calculado. Cuando el cuerpo es irregular como una piedra, no puedo decir, bueno, voy a calcular el volumen de la piedra. No, ahí lo tengo que medir. Entonces, ahí empleamos otra técnica. ¿Cómo podría yo saber cuál es el volumen de una piedra? Que en realidad es la misma técnica con la cual podría medir el volumen de esta tiza, pero es más fácil entenderlo con la piedra. ¿Por qué? Porque la piedra es bien irregular. O sea, agarramos una piedra cualquiera o una papa. Ahí en la cocina de su casa debe haber una papa. ¿Cómo hago yo para medir cuál es el volumen de la papa? Me Se gusta la podría, papa está en la cocina y está en su casa, y entonces cada uno de ustedes puede hacer la experiencia después. se podría pensar en la balanza y y a las unidades que te dé se las cambia a volumen después. No, de ninguna manera no. No hay una equivalencia. La balanza me va a decir, qué sé yo, 200 o 125 gramos. Y 125 gramos equivalen a cuántos centímetros cúbicos. No, no existe esa transformación. Porque solamente vos podés pasar de gramo a múltiplos o a submúltiplos del gramo, a kilogramos, hectogramos, miligramos,
o a unidades que sean equivalentes. Ya no son múltiplos ni submúltiplos, por ejemplo, las onzas, que son las unidades inglesas para la masa, o las libras, que son las unidades inglesas para la masa, o cualquier otra unidad que uno tenga de la masa, pero sin embargo el centímetro cúbico no es unidad de masa. Centímetro cúbico es unidad de volumen. Entonces está muy mal pensarlo de esa manera, no se puede hacer así. Digamos que es un error muy frecuente, gracias por decirlo, porque vos lo decís, pero seguramente son muchos los compañeros que también piensan que pueden hacer las cosas de esa manera. No. Eso es como decir, qué sé yo, que 2 metros equivalen a 5 grados Celsius. No, no existe eso. O sea, no hay una equivalencia entre los metros y la cantidad de grados de temperatura. No. Entonces, solamente se transforman las cosas que correspondan, las unidades que correspondan a la misma magnitud física. En cambio, gramos pertenece a masa y centímetros cúbicos pertenecen a volumen. Son incomparables, son impasables. No se puede pasar de uno al otro. Profe, Sí. ¿se puede de alguna manera al objeto sumergirlo en agua y depende de cuánto sube el volumen del agua, calculamos el volumen? Muy bien. Yo le decía que justamente me gustaba el ejemplo de la papa en vez de la piedra porque estaba en la cocina. Y en la cocina quizás alguno de ustedes, quizás en la casa de alguno de ustedes, existan esos vasitos que se utilizan para medir distintas cosas. Que habla de harina, le ponen, qué sé yo, harina, maíz, bla, 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 pero también dice agua, ¿no? O líquidos en general, porque entonces esto está graduado y cada uno de estos supone que estos son 100 centímetros cúbicos o mililitros, son 200 centímetros cúbicos o mililitros, bla, 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 bla. Entonces la técnica, lo que dice el compañero es exactamente así, ¿eh? Lo que haríamos sería lo siguiente. Le ponemos agua, no lo llenamos, sino que le ponemos agua hasta un dado nivel. Supongamos acá que serían 200, 300, 400, 500, 600. Hasta acá, supongamos que acá el nivel del agua marca unos 600 mililitros o 600 centímetros cúbicos. Después agarramos la papa y la depositamos suavemente en el fondo. Sí, ahí, bueno, la soltamos la papa se va al fondo, ahí está la papa ahí en el fondo. Pero cuando está la papa adentro, ¿qué pasa con el líquido? Y sube. Y el nivel del Sube líquido porque sube. está ocupando espacio. El nivel del líquido sube. Como te hacen con los hielos cuando vas a comprar una gaseosa, por ejemplo. Claro, exactamente. Muy bien el ejemplo de la gaseosa. No has dicho Fernet ni nada por el estilo. Bueno. Pero supongamos que ahora el nivel del líquido llega a los 900, por decir, estoy inventando valores, ¿eh? A los 900 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que pensar nosotros? Que ha subido hasta los 900 porque en realidad la papa está ocupando la diferencia que hay entre estos dos niveles, ¿eh? O sea, así mido cuál es el volumen de un cuerpo irregular. Así yo ya puedo saber que el volumen de esto van a ser los 300 centímetros cúbicos, mililitros, no sé, lo que exista, ¿eh? En las unidades en las cuales está hecho, está graduado este vasito. Este vasito se utiliza mucho, digamos, ahí en las cocinas, capaz que ustedes nunca supieron, pero si le preguntan a su madre, capaz que le dice, sí, ahí hay un vaso que se utiliza para medir las cantidades de líquidos, sobre todo cuando quieren hacer repostería, que le dicen, pongan, qué sé yo, 200 centímetros cúbicos de leche, súmele tanto, bueno, para eso que se utiliza ese vasito. ¿Alguno sabe si en la casa tiene, digamos, este tipo de cosas? Yo tengo Sí, uno de en la mía plástico. sí. Bueno, como para que sepamos de qué estoy hablando, ¿eh? Pero si no, lo que no tengan,
imagínense, digamos que existe esto. Bueno, en mi caso no había. Cuando yo era chico no había estas cosas. Ahora sí, acá en la casa que tenemos con mi señora sí tenemos dos de estos vasos tenemos, ¿sí? Que no, en realidad te vienen de regalo con algunas cosas, por eso que tenemos dos. Pero bueno, así es como medimos el volumen de un cuerpo irregular. Yo lo que quiero decir que en el ejemplo, el de la tiza, yo lo he calculado. Obviamente también lo hubiera podido medir con este sistema, ¿eh? Pero yo lo he calculado. Pero si hubiera sido de un cuerpo irregular, como una piedra, como una papa, también lo hubiera podido medir. Yo hubiera podido medir, sacar la densidad de la papa, midiendo la masa de la papa en una balanza, como esta, y después mido el volumen de la papa, utilizando el sistema que acabo de decir, y así saco cuál es, y después hago el cociente entre la masa y el volumen y obtengo cuál es la densidad. Y ahora volvamos al caso de la tiza. No es que la tiza sea algo especial. Si quieren también 1,2 era el volumen de la densidad de la papa, no sé, lo que quiera. Pero volvamos a ese ejemplo. Volvamos a un ejemplo concreto. Porque acá es donde se pone interesante esto. Bueno, si estaremos en clases presenciales, yo lo que haría es que, bueno, yo le diría, bueno, chicos, ya hemos sacado cuánto vale la densidad de la tiza. Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Y digamos que yo en esos casos tenía una sierrita, y entonces cortaba la tiza, pero no ni siquiera la cortaba a la mitad, sino que la cortaba en un pedacito más chiquito, por acá. Y yo me quedaba con este pedacito chiquito. Entonces le decía, bueno, ahora lo que quiero es que calculemos cuál es la densidad de este pedacito chiquito de tiza. Y obviamente la idea es repetir el procedimiento. Calculamos de vuelta cuál es la masa, medimos cuál es la masa del cuerpo, medimos o calculamos cuál es el volumen del cuerpo, hacemos el cociente y acá viene la parte interesante. La parte interesante es que el cociente me sigue dando el mismo valor que antes. Dicho sea de paso, también me daría lo mismo con la papa. La papa, mediríamos la masa de la papa, medimos cuánto vale el volumen de la papa, me da un número, digamos que no sea 1,2, digamos que sea 5,8, por decir algo. Y ahora la papa la cortamos. Tampoco quiero que la corten exactamente por la mitad, aunque es re difícil cortar por la mitad algo. Bueno, la cortamos la papa por acá. Tampoco es tan necesario con que el corte sea recto. Podemos agarrarla e intentarlo cortar con la mano, así romper la papa así para que quede bien bruto así ahí el corte. Si es una piedra, la agarramos así con un martillo y rompemos la piedra y me queda, digamos, otra piedrita más chiquita y también hago el mismo proceso. Mido cuál es la masa de la piedrita o de la papa, mido cuál es el volumen de la piedrita o de la papa, hago el cociente y veo que me da exactamente el mismo número. Veo que la densidad de ese nuevo cuerpo no cambia, la densidad se ha mantenido. Esta es la idea fundamental de la densidad. Entonces, acá viene la parte importante, porque ya no hablamos de la densidad de los cuerpos. Porque sí, es cierto, en la primera instancia sale la densidad de los cuerpos. Pero lo que más me interesa a la hora de que esta es la utilidad, es de trabajar con la densidad de las sustancias. ¿Y qué quiero decir yo con la densidad de las sustancias? Densidad de la tiza, sustancia tiza. En realidad, la tiza está hecha de yeso. La densidad de la papa. Y ahora vamos a las densidades de las cosas que me interesan. Densidad del cobre. No tan solo de una moneda de cobre o de un muñequito que yo tenga de cobre o de... No.
densidad del hierro, densidad del aluminio. Estas son las cosas que aparecen en una tabla de densidades, cosas que nosotros vamos a utilizar, que también están ahí en la guía, digamos, hay una hermosa tabla de densidades. En una tabla de densidades tenemos, qué sé yo, me dicen los distintos elementos, por ejemplo, o sea, está el cobre, está el hierro, está el aluminio, y acá en general tengo por lo menos las densidades en varias unidades. La tengo en kilogramos por metro cúbico, la tengo las densidades también en gramos por centímetros cúbicos, para no tener que hacer yo el cambio de unidades. Y esto me ofrece números. Y la idea de esta es que yo sé que la densidad no es tan solo del cobre, sino de cualquier cosa hecha con cobre, me va a dar exactamente lo mismo. No es tan solo la densidad del hierro, sino de cualquier cosa que esté hecha de hierro, me va a dar lo mismo. Estoy hablando de me va a dar lo mismo si yo lo calculase o lo midiese a través de esta formulita, a través de esta receta para calcular la densidad de algo, hago el cociente entre la masa de ese algo y el volumen de ese algo. Yo les decía hace rato que en realidad la tiza está hecha de yeso. Bueno, pero con el yeso se hacen muchas cosas. Con el yeso se hacen muchas veces figuras, esa que figuras como por ejemplo la de los santos, la de la Virgen, en los parques muchas veces está también la de algunos animalitos. Supongamos un pato, bueno, no sé cómo va a salir el pato, pero bueno, supongamos que este es un patito. Ese patito está hecho de yeso, bueno, es como una estatua de un pato, pero si yo calculase de vuelta cuál es la densidad de este pato de yeso, o sea, hiciese el cociente entre la masa del pato y dividir en el volumen del pato, bla, 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 pero en realidad me tendría que dar 1,2. Lo mismo que me dio la tiza, porque tanto la tiza como el patito están hechos del mismo material, que es el yeso. Bueno, esta es la idea que es muy, pero muy importante a la hora de entender cuál es el concepto de la densidad de un cuerpo. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Porque esto es lo que vamos a tener que utilizar, digamos, o sea, está bien, hay una formulita, densidad igual a masa sobre volumen. Pero la pregunta será, ¿la densidad depende de la masa, entonces? ¿La densidad depende del volumen? ¿O la densidad depende de la sustancia? De la sustancia. De la sustancia. Fíjense que a pesar que la formulita dice que densidad es masa sobre volumen, la densidad no depende ni de la masa ni del volumen. Y esto lo vemos con el ejemplo de la tiza. Cuando teníamos toda la tiza que tenía una masa, o cuando teníamos la tiza, el pedazo más pequeño, la masa era distinta, los volúmenes eran distintos, sin embargo la densidad era la misma. Porque la tiza está hecha de una determinada sustancia y solamente depende de eso, del tipo de sustancia con la cual esté hecho el cuerpo, que en este caso es la tiza. Sí, ya sé que son muchas veces un poco larga la hora, pero hágame el aguante, vamos a terminar antes de... Tendríamos que terminar a las 10:35, pero hágame el aguante 10 minutos más como para que le dé entonces lo que quiero darlo, y con eso ya vamos a terminar esta parte. Obviamente acá también necesitamos hacer algún problema ejemplo, donde vamos a poner de manifiesto bien cómo vamos a trabajar con esto de la densidad. ¿Para qué me sirve esto de la densidad?
Esperen que me fijo bien cómo tiene que ser el programa de ejemplo. Ujú. Bueno, vamos a hacer así nuestro problema de ejemplo. Nuestro problema de ejemplo que diga lo siguiente. Bueno, tenemos que calcular la presión que produce un cubo de hierro. Me dan la densidad del hierro, 7,8 gramos por centímetro cúbico, cuando se apoya en una de sus caras. Bueno, primero que nada, dibujito del cubo de hierro. Bueno, veamos que esto, no sé si a ustedes les parecerá simple o no, pero uno dice, bueno, muchas veces la gente dice, bueno, es física, aplicar la formulita nomás, bueno, entonces me piden la presión, uno ya sabe que la presión es la fuerza sobre el área, bueno, no me dan la fuerza y no me dan el área, bueno, lo único que me dicen es eso. Un cubo, me falta esto. Un cubo de 2 centímetros de arista. Ya me falta esa parte del enunciado. Voy a volver acá. Ahí está. Mi cubito tenía 2 centímetros de arista, o sea, de lado. El lado de cada cubo vale 2 centímetros. Y la densidad del hierro me la dan. Y yo tengo que calcular la presión. Pero acá entran, las dos cosas entran a preguntarse. Así, primero, quizá la pregunta más simple es ¿cuál es el área? Obviamente la otra pregunta es ¿cuál es la fuerza? Pero empecemos con la pregunta, no sé si más simple, pero ¿qué área vamos a poner acá? Lado al cuadrado. Lado al cuadrado. ¿Por qué lado al cuadrado? Yo creo que tiene que ver con la otra pregunta. ¿Cuál es la fuerza? Supongo que debe ser el peso del objeto, ¿no? Bien, tenés toda la razón. El peso del objeto.
Acá uno tiene que recordar cuál es la definición de presión. Habíamos definido la presión como el cociente entre la fuerza que se distribuye y el área sobre la cual se distribuye esa fuerza. Si bien es cierto, un cubo, no sé dónde estoy ya, un cubo tiene varias caras y cada cara tiene su área, solamente sobre una cara está distribuida una cierta fuerza, o solamente sobre una cara se le está ejerciendo una fuerza. ¿Cuál es la cara sobre la cual, la única cara sobre la cual se está ejerciendo una fuerza? La base. La cara está bien, la base, la cara de abajo, esta cara. Entonces ya nos está diciendo que ese es el área que uno necesita, ¿no? Por eso el área de esto es lado al cubo. ¿Y cuál es la fuerza? Bueno, sobre esa cara está distribuida una fuerza. Pero ¿cuál es esa fuerza? Bueno, justamente, sobre esa cara está distribuido el peso del cuerpo, ¿eh? Entonces, bueno, acá vamos entendiendo un poco más el problema. Bueno, el cálculo del área es relativamente simple. Son los 2 centímetros, que es el lado al cuadrado. Esto me va a quedar de 4 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Y ahora vamos al peso. La fuerza era el peso. ¿Y el peso cómo lo vamos a calcular? Supongo que con el dato de densidad podemos saber la masa, pero no sé muy bien. Bueno, entonces vamos por parte. Lo que sí sabemos de la clase pasada es que el peso es igual a ¿qué cosa? Newton. No, esas son las unidades. El peso es igual a kilogramos. No, de vuelta están hablando de las unidades. Yo quiero lo que quiero, bueno, no es tan fácil tampoco entender lo que uno quiere preguntar, pero cuando te digo el peso es igual a qué, es como decirle, ¿cuál es la formulita para sacar el peso? ¿O qué formulita se le viene a la cabeza para el peso en cuerpo? Peso igual a, creo que ¿cómo se llama esto? La aceleración de la gravedad Masa. por la masa, eso. Bien, peso igual a m por g. Yo lo que quiero que tengan presente que en este momento, esto lo voy a poner abajo mejor. Ya hemos sacado con que la fuerza era el peso. Y ahora estamos recordando que el peso es igual a m por g. ¿Está bien? Está perfecto. Pero yo lo que quiero que tengan presente ahora es que g ya lo sabemos ya cuánto es. Esto g, como el problema no me dice nada, uno sospecha que está en la Tierra. Son los 9,8 metros por segundo cuadrado. Y ahora mi pregunta es, ¿y cómo calculo la masa? No hay una formulita para la masa, no hay una formulita para el peso, no hay una formulita para nada. Hay fórmulas que incluyen cosas y muchas veces yo tengo que darme cuenta, pero en realidad no vamos haciendo todavía no vamos viendo tantas fórmulas como para que estén perdidos. ¿Cuáles de las nuevas fórmulas que hemos visto aparece la masa? La densidad. En la densidad. Justamente, nosotros hemos visto que la densidad es masa sobre volumen. ¿Mm?
Está bien, es la densidad del cubo, es la masa del cubo, es el volumen del cubo. Pero por enunciado, el cubo es de hierro. Entonces, es la densidad del hierro, es la masa del hierro y es el volumen del hierro. ¿Mm? Y en ese sentido, fíjense que la densidad, como es la densidad del hierro, sí sabemos cuánto vale. Que la masa es mi incógnita. Y el volumen no lo sé, pero lo puedo calcular. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Cómo calcularemos el volumen del cubo? Área de la base por altura. Área de la base Por altura. por altura. Sobre eso. Ah, no. Por altura no. Por altura no. ¿Cómo es? No. Es que yo había agregado otra cosa que no iba. Bueno, ¿cuánto vale el área de la base? Base por 4 centímetros cuadrados. ¿Y cuánto vale la altura? 2 centímetros cuadrados. ¿La altura vale 2 centímetros cuadrados? 2 centímetros, ¿no sería? Muy bien. 2 centímetros. ¿Y entonces esto cuánto me va a quedar? Los números se operan por un lado, las letras por otro. 6 centímetros cúbicos. Va, 8 centímetros cúbicos. Sí, bueno, está bien. 8 centímetros cúbicos. Bien. Ya tengo cuál es el volumen. Entonces lo que vamos a hacer acá, primero que nada, vamos a despejar la masa. ¿Qué tengo que hacer para despejar la masa? ¿Quién tengo que pasar? Pasa el volumen a densidad, ¿verdad? ¿Cómo pasa el volumen? Eh, Multiplicando. Entonces me queda igual a qué cosa. No, densidad por volumen. Y bueno, la densidad, el problema decía que eran 7,8 gramos por centímetro cúbico. Acabamos de sacar que el volumen son los 8 centímetros cúbicos. Uy, por suerte está todo dado así para que se me cancelen esto y la masa me quede de ¿cuánto? 62,4 62,4 ¿qué? gramos. Gramos. Las unidades son las que te quedan. Me quedan gramos, por eso que se ponen gramos. Recuerden que los números se operan aparte, las letras se operan aparte, pero está todo esto dentro del mismo sistema de unidades. La densidad está en el CGS y el volumen está en el CGS, por eso que la masa también me queda en unidad del CGS. Ah, pero ahora cuando a esa masa que ya la tengo, que la necesitaba para calcular el peso, cuando la quiero llevar acá, 62,4 gramos, ahí nos damos cuenta que ¿qué está pasando acá? Se está volviendo al valor del principio que usted había dicho. No, no es tan fácil tampoco darse cuenta que es lo que nadie quiere decir cuando dice que está pasando acá, porque están pasando obviamente muchas cosas. Pero fíjense en esto que me está quedando acá. La masa yo la necesitaba para calcular el peso. Y el peso lo necesito porque es la fuerza y lo necesito para eso para calcular cuánto vale la presión. Pero ¿qué pasa acá con esto? ¿Qué pasa con las unidades? La unidad en gramos tiene que estar en kilogramos. Ah, las unidades básicamente están hechas en una mezcla de cosas. Claro. Vos me decís que querés pasar
gramos lo querés pasar a kilogramos, no estaría mal eso. Pero cuando lo llevemos a la presión, ¿en qué tendríamos que tener el área? El metro, ¿El área se mide en metro? Un metro el cuadrado. metro El cuadrado. metro cuadrado. ¿Lo tenemos al área de metro cuadrado? No, Entonces, ¿cuál sería el cambio más simple? Simple en el sentido que, bueno, para no andar, en vez de cambiar todo, me conviene cambiar solamente esta parte. ¿Qué parte es la que te convendría cambiar? El 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Me convendría pasarlo a qué? ¿A qué me convendría pasarlo eso? 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ese va a ser el cambio de unidades que vamos a hacer. No porque sea la única manera de resolver el problema, sino porque es la manera más simple. Y ustedes no es que deban hacer las cosas de la manera más simple. Yo simplemente les quiero mostrar que muchas veces ustedes son los que mismos que se complican, ¿ah? Primero quiero saber a qué lo tengo que transformar esto. O sea, para eso de vuelta tienen que tener la idea de los sistemas de unidades. ¿Y en qué sistema de unidades te conviene trabajar? Y en realidad me conviene que trabaje en el sistema de unidades en el cual yo ya tenga todas las cosas dentro de ese sistema de unidades. Por ejemplo, fíjense en que quizás fue sin querer, porque nunca lo hemos pensado, pero la masa me quedó en unidades del CGS porque la densidad estaba en unidades del CGS y el volumen estaba en unidades del CGS. Y el volumen estaba en unidades del CGS porque el lado está en centímetros, o sea, en unidades del CGS. O sea que convendría pasarlo a gramos para que también esté en la unidad de CGS de 9,8. Pero me convendría pasarlo ¿a qué? ¿A qué unidad? Un gramo, ¿A qué cosa querés pasar a gramo? 9,8. ¿Cuáles son las unidades del 9,8? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Y a qué unidad lo querés pasar? Perdón, ¿A gramo? me equivoqué. Bueno, está bien. Pero bueno, eso es lo que hay que pensar. ¿A qué unidades lo tendría que pasar? el 9,8 habría que pasarlo, 9,8 por metro segundo cuadrado habría que pasarlo a 9,8 por 100 metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? 100 centímetros. Claro, de vuelta, hay que pasarlo a centímetro por segundo cuadrado. Por eso yo tengo que entender que metro es del Simela y lo tengo que pasar a centímetro. Y los segundos, bueno, son comunes a ambos. Y lo vamos a volver a hacer por el método que hemos aprendido la vez pasada. Escribo la cantidad tal y cual y lo multiplico de vuelta por una fracción que tiene que ver con el cambio de unidad que yo quiero hacer. El cambio de unidad se puede hacer como vos estás diciendo, pero yo lo quiero de vuelta a emplear el método. Tiene que ver con pasar de metro a centímetro, porque el segundo cuadrado tiene que quedar como segundo cuadrado, ese no. Entonces, de vuelta acá, ¿dónde va el metro y dónde va el centímetro? El metro va abajo. Y entonces obviamente el centímetro va arriba. Y acá vamos a poner un metro y acá vamos a poner 100 centímetros. Y obviamente también vamos a poder ver bien cómo se me simplifican los metros. Y bueno, y es lo que vos has dicho, son 9,8 por 100 centímetros. Bueno, estos serán 980 centímetros por segundo cuadrado. Y yo creo que también son una de esas cosas que también se podrían ir acordando. A G, que estamos muy acostumbrados a decirlo como 9,8
metro por segundo cuadrado, pero hay que entender que esto pertenece al sistema internacional o al CIMELA, como quieran decirlo. En realidad, también lo puedo escribir como 980 centímetros por segundo cuadrado. Y esto es, obviamente, en unidades del CGS. ¿Mm? En el sistema técnico G también vale lo mismo, porque metro y segundo son unidades comunes, son unidades base, van tanto para el sistema internacional como para el CGS. Pero entonces, yo estoy re vago hoy, ni siquiera lo vamos a hacer. Lo voy a hacer en otra línea. O sí, a ver, lo vamos a hacer. Acá hay que darse cuenta que esto es una mezcla de unidades. Y lo pongo con rojo para decir, eso está mal, no podemos hacer esa mezcla de unidades. Acá me tengo que decidir en qué sistema pasar. Quizás le hubiera resultado a ustedes más fácil pasar del kilogramo al gramo, pero después hubieran tenido que pasar este centímetro cuadrado, lo hubieran tenido que pasar a metro cuadrado. Entonces, para hacer solo un cambio, y este solo un cambio implica pasar este metro a centímetro, ponemos los 980 centímetros por segundo cuadrado. Ahora sí, agarro la calculadora primero y saco el número. ¿Cuánto vendría a ser el número? Y el número le va a dar como, qué sé yo, 61.000, no sé cuánto. $61.000. Ah, perdón. 61.152. 152. Este, 61.000, ¿ah? Pues yo estaba haciendo más o menos cálculos, ¿sí? Después de pensado, digo, no, capaz que ya son 62.000, bueno, no sé. Pero, y ahora viene la parte de las unidades. ¿Qué? Dinas. Muy bien. Muy bien. Eso no me puedo dar cuenta, bueno, porque en realidad la DINA es gramo por centímetro por segundo cuadrado. O decir, bueno, como está todo en el CGS, esto me tiene que quedar en unidad del CGS y el peso en el CGS se mide en DINA, por eso que esto está en DINA. Y ahora, recién ahora vamos a completar, vamos a terminar nuestro problema. Y ya se acaba ya la clase de hoy. Presión, fuerza sobre área. El área, bueno, era lo que teníamos calculado al comienzo, que son esos 4 centímetros cuadrados. Y la fuerza son lo que acabamos de calcular ahora, la fuerza que era el peso, los 61.152 DINA. De vuelta agarro la calculadora, hago el cociente entre esos dos números, que eso me va a dar 15.000 y tanto. $15.200. 15.288. ¿Qué? 15.288, ¿qué? ¿Varias? Varia. Varias. Muy bien, porque varia es, ese varia, sale que acá tenemos DINA sobre centímetros cuadrados. ¿Mm?
que son varias. También, si no me doy cuenta, lo puedo dejar como 15.288 dinas sobre centímetros cuadrados, ¿ah? Pero es mucho mejor toda la vida dejarlo como varias, ¿ah? Además, para que uno vaya entendiendo en sí cómo es que trabaja esta cosa de las unidades, los distintos sistemas de unidades y todo esto que estamos haciendo.